tenemos el gusto de contar con un gran maestro de la jurisprudencia y del derecho de Colombia, el doctor Augusto Hernández, que nos va a deleitar con su intervención. Ustedes ya le conocen, pero puedo dar algunas pinceladas de su biografía jurídica que parece que son relevantes, porque el doctor, además de catedrático de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia desde hace muchos años, ha sido miembro del Consejo de Estado de Colombia, que es el supremo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa del país, y ha integrado y ha presidido la Sala Primera, la Sala de Consultas, que es una sala muy especial, que es la única del Consejo de Estado que tiene realmente funciones consultivas, y en ese sentido se asemeja mucho a las funciones que tiene el Consejo de Estado en España, que son funciones eminentemente consultivas. El profesor es un conocido tratadista, tiene estudios y trabajos de muy diversa consideración sobre aspectos de la ordenación del territorio de Colombia, de derecho comparado, y hoy ha elegido como tema para debatir con nosotros el de la corrupción y sus respuestas desde el derecho electoral colombiano. Yo quiero recordar que en la Unión Europea hace varios años la comisaria de Justicia e Interior hizo público un informe en el que decía que las 3 causas principales de la corrupción en Europa por este orden era contratación pública, en segundo lugar urbanismo y en tercer lugar financiación de los partidos políticos. Probablemente las 2 primeras y la tercera estén bastante conectadas entre sí, pero la realidad es esta, que en Europa, donde también hay corrupción y bastante corrupción, y esperemos que se pueda detener ante la leva de miles de millones de euros que van a llegar a los países como consecuencia de las ayudas que la Unión Europea va a desembolsar para los Estados miembros. Algunos van a recibir del orden de 100.000 millones de dólares o 100.000 millones de euros, que son cantidades importantes, y hace falta que las administraciones estén bien preparadas para poder gestionar con transparencia y con rigor esas inmensas cantidades de dinero que van para la reactivación económica y la ayuda a los sectores más desfavorecidos. Es decir, que la corrupción es una lacra social que lamentablemente tengo la impresión de que en estos tiempos de pandemia ha quedado más a flor de piel, y por eso necesitamos afinar los sistemas de control desde la dimensión preventiva y desde la dimensión del jus puniendi del Estado. Para la cuestión del derecho electoral y su reacción jurídica ante la corrupción, le damos la palabra y le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de estar con todos nosotros al jurista colombiano Augusto Hernández, a quien a partir de ahora le damos la palabra. Doctor Jaime, muchas gracias por su amable presentación. Un saludo cordial a tan queridos amigos que nos están acompañando en este encuentro. He preparado una presentación que haré lo más compacta posible para someterme al tiempo establecido, y entonces procedemos. A ver si encuentro el principio de esta exposición. Bien. Respuestas a la corrupción desde el derecho electoral colombiano es la pretenciosa denominación que le he dado al discurso que viene a continuación, y en donde exploraremos los siguientes aspectos. En primer lugar, intentaremos una respuesta a la pregunta acerca de si es posible combatir eficazmente la corrupción mediante reformas electorales. Y en segundo lugar, haré la presentación y el comentario de algunas iniciativas para enfrentar la corrupción del derecho electoral en la experiencia de nuestro país, a partir especialmente de la Constitución de 1991. En cuanto a lo primero, entonces, nos sobra señalar que abundantes razones indican que las reglas del juego electoral tienen una gran importancia para garantizar la paz social, la gobernabilidad, la supremacía del interés general,
el cumplimiento de los fines del Estado, el bienestar, la estabilidad, la legitimidad de las instituciones, la defensa de la democracia, el sostenimiento del orden constitucional y de la ley. Este es un tema entonces que nos coloca en el ámbito del derecho constitucional, pero también del derecho administrativo, de la ciencia política, de la sociología, de la historia. Es un tema de una complejidad muy considerable y de una importancia indiscutible y de una actualidad siempre presente. ¿Es posible combatir eficazmente la corrupción mediante reformas electorales? Al explorar una posible respuesta a este interrogante nos acomete un explicable y previsible escepticismo. Quizá esperamos demasiado del derecho y por esa vía nos exponemos a incurrir en cándido nominalismo y en lo que se ha denominado fetichismo jurídico. El papel de la ley, del derecho y de los juristas en la prevención de la corrupción es fundamental, pero también deben tomarse en consideración la educación, la ética, la transparencia, la participación, la cultura, la economía. Antes de seguir adelante y para delimitar adecuadamente este tema, conviene aclarar que no vamos a ocuparnos de todas las modalidades y expresiones de la corrupción política, sino únicamente de aquellas expresiones corruptas relacionadas con el sistema electoral, con sus valores, principios, reglas y procedimientos, y que por tanto son susceptibles de algún grado de manejo desde la perspectiva del derecho electoral. Siguiendo a Sartori, tenemos que el derecho electoral establece las reglas del juego democrático y por tanto le corresponde animar y recompensar a los jugadores que lo hacen bien y penalizar a los jugadores tramposos y al juego tramposo. Ahora bien, para lograr estos resultados no basta con disponer de normas adecuadas, es necesario que éstas se cumplan, como ya lo señaló en la política Aristóteles. Y para que se cumplan es necesario contar con una cultura ciudadana de obedecimiento de la ley, con un compromiso con valores de la democracia y claro está, con un sistema político que esté sincronizado con estos propósitos. El derecho electoral no es neutro, no es posible una teoría pura del derecho electoral. Sus principios y reglas apuntan a determinados resultados siempre a partir de un análisis de las condiciones específicas de cada sociedad, como señala también Sartori. Estas normas son producto de una ingeniería que pretende introducir correctivos a la conducta humana para que las elecciones produzcan gobiernos representativos, estables, fuertes, y no es raro que sus fórmulas busquen sobre-representar a las mayorías y subrepresentar a las minorías, limitar la autonomía de los electores, prohibiendo la reelección, por ejemplo, o modificar el sistema de partidos, incentivar la participación electoral con premios y castigos, todo lo cual obra como una especie de ortopedia, en ocasiones dolorosa, sobre el organismo social e institucional. Como las leyes electorales no son expresión de una especie de derecho natural de la política, ni producto del azar, sino consecuencia de las prácticas culturalmente asociadas con la conquista del poder, la corrupción acecha porfiadamente al sistema electoral, sus instituciones y sus procedimientos. En las sociedades democráticas, la corrupción política ha estado tradicionalmente asociada con las elecciones, con el sistema político y con las malas prácticas de los políticos. No es de extrañar, por tanto, que en las encuestas de opinión persistentemente el público haya identificado la corrupción como el problema más grave que viven nuestros países, muy por encima de los problemas que derivan de la economía, la seguridad o el desempleo, y también como la causa principal de pérdida de apoyo a la democracia. En esta oportunidad pues menciono dos estadísticas muy recientes, encuestas sobre percepción de la corrupción en América Latina, en donde encontramos este escalafón. Chile figura en el puesto 25 entre 180 países y territorios del mundo, con mucha ventaja sobre los otros países latinoamericanos como Argentina, que figura en el puesto 78, Colombia en el 92, Perú en el 94, Brasil en el 94 y México en el 124. Otro índice de corrupción, el de capacidad para combatir la corrupción, también de este año, nos ofrece también este balance.
El que mejor figura es Uruguay con 7.80 sobre 10 puntos. Luego Chile, Costa Rica, Perú y más abajo Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, México, muy abajo, Venezuela en el fondo. En este caso, como en la encuesta anterior, observamos que los 4 países de mayor población de la región y los más extensos, que son en su orden Brasil, México, Colombia y Argentina, aparecen ubicados en una posición muy preocupante que, por supuesto, guarda directa relación con graves problemas estructurales del sistema político y del sistema electoral. Es ineludible recurrir al derecho electoral en la lucha contra la corrupción porque esta legislación fija las reglas de ingreso al juego político y por tanto excluye a quienes no deben estar ahí. Fija las reglas de permanencia de los elegidos en sus cargos y también las reglas de expulsión de los elegidos, no solo de sus cargos, sino ocasionalmente, y es el caso de Colombia, expulsión incluso de la actividad política. Pero insistimos, no basta con buenas normas, es indispensable que estas buenas leyes se puedan cumplir. En el caso de Colombia, entonces vamos a mencionar algunos ejemplos en un análisis que no es exhaustivo, por supuesto, de cómo se ha intentado enfrentar la corrupción con medidas de naturaleza electoral. La Constitución del 91 introdujo unas reformas importantes en este sentido, buscando la depuración de la clase política y la modernización de las prácticas políticas, y una de ellas consistió en suprimir la inmunidad política de los congresistas, un tema polémico siempre, y que, sin embargo, ha sido bien recibido y ha tenido una buena práctica. Y sustituyó la inmunidad política que llegó a entenderse a lo largo de los años como en realidad una impunidad penal de los congresistas por el fuero en las causas penales por delitos comunes. La norma constitucional quedó así: de los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. Y en caso de flagrante delito deberán ser aprendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. De manera que en estos casos la Corte Suprema puede tomar las medidas pertinentes sin necesidad de ningún trámite previo, permiso o autorización de ninguna otra autoridad. En virtud de la aplicación de esta medida, la Corte Suprema ha librado una meritoria, constante y exitosa campaña de depuración del Congreso de la República y de sometimiento de docenas de legisladores, que han sido muy numerosos, legisladores corruptos, a la ley mediante las correspondientes condenas a penas de prisión. A estas alturas, en 30 años de vigencia de la Constitución, ya se contabilizan más de 80 congresistas que han sido condenados por la comisión de delitos comunes, y que han sido sometidos pues, a la justicia penal. Otra medida novedosa e interesante y ciertamente eficaz como la anterior para reprimir la corrupción entre la clase política y los elegidos a corporaciones públicas, es decir, no solo al Congreso, sino también a las asambleas departamentales, consejos municipales y distritales, ha sido la figura de la pérdida de la investidura, que es un procedimiento judicial especial de naturaleza ético-disciplinaria que se adelanta contra los miembros de las corporaciones públicas, y en primer lugar, claro, está contra los congresistas. Es un proceso que se adelanta ante el Consejo de Estado y que procede básicamente por cualquier violación en que incurran los congresistas al régimen de inhabilidades, de incompatibilidades o de conflictos de interés y otras causas que enumera la Constitución. Este proceso, que es muy acelerado, se adelanta por iniciativa de las mesas directivas de las cámaras o de cualquier ciudadano. Aquí entonces vale mencionar el hecho de que en Colombia hay un desarrollo muy importante de las acciones públicas,
desde comienzos del siglo XX, cuando se refiere a la acción pública de inconstitucionalidad, la acción pública de ilegalidad y la acción pública para invalidar cualquier tipo de elección, y en este caso incluso también una acción pública para impulsar un proceso de pérdida de la investidura. Este es un mecanismo que ha producido innumerables fallos, más de 700 sentencias ha habido sobre pérdida de investidura, y un número importante de esos procesos ha llevado pues a la declaratoria de la pérdida de investidura, que significa que el miembro de la corporación queda automáticamente expulsado de la corporación y no podrá ser en el futuro elegido de nuevo para formar parte de ella. La Procuraduría ha manifestado que la pérdida de investidura es el gran mecanismo colombiano de lucha contra la corrupción concebido desde la Constitución de 1991. Por supuesto que las leyes colombianas desde la década de los años 80 del siglo pasado han venido regulando la financiación de los partidos políticos y las campañas, con una serie de mecanismos muy detallados, y que ha asegurado entonces a las organizaciones y a las campañas y a los candidatos la disponibilidad de recursos públicos para financiar sus actividades políticas. A pesar de que a ver, ahora me adelanté. A pesar de que esta es una legislación estándar y que coincide con las normas en esa materia adoptadas de manera muy generalizada en toda América Latina, y persisten graves anomalías respecto de las cuales la legislación y las autoridades no parecen haber sido capaces de controlarlas, de impedir excesos, y así entonces ha ocurrido que paradójicamente desde que se crearon estas fuentes de financiación oficial, aparecieron nuevas modalidades de corrupción, atribuibles especialmente a la debilidad de los mecanismos de control sobre el origen y manejo de los dineros que pululan en torno a la actividad política, y al flujo caudaloso de recursos provenientes del narcotráfico. Así entonces se registra la persistencia de anomalías tales como la importancia del dinero en efectivo en la actividad política, dinero que se usa para comprar votos y para transportar a los electores el día de las elecciones, la vulnerabilidad de las autoridades responsables de control y vigilancia, la total impunidad de los transgresores de la legislación electoral, a pesar de que existen 16 delitos electorales en el Código Penal. Sin duda, los costos excesivos de las campañas, que cada vez más con mayor frecuencia se resuelven es gracias al poder del dinero, y el hecho de que, por tanto, se rebasan persistentemente los límites de gastos que oficialmente se establecen para cada oportunidad. Así entonces, factores tales como la influencia arraigada del narcotráfico en la política, la corrupción que ha penetrado todos los estamentos de la economía, la sociedad y la política, siguen siendo un gravísimo lunar del sistema político y un síntoma alarmante de corrupción en materia electoral. Por supuesto, la pobreza que afecta a buena parte de la población y que produce marginamiento social lleva a la apatía electoral y también a la disposición a vender los votos al mejor postor. De todo ello, además, queda un remanente de violencia social y de hostilidad contra las instituciones, que naturalmente debe encender las alarmas y generar de parte del gobierno y de las instituciones políticas las reacciones correspondientes en materia de reformas y de políticas públicas. También los partidos políticos se han querido someter a fuertes medidas, bueno,
fuertes en la medida que así lo dice la letra de la norma, para que disciplinar su actividad y para que convertirlos en organizaciones más modernas, más transparentes y más democráticas. Así entonces se ha establecido, rige un sistema muy estricto de responsabilidad de las instituciones partidistas y de sus directivos, a partir de una detallada tipificación de faltas y el señalamiento de las acciones correspondientes, tienen la responsabilidad de gestionar todo este aspecto del orden en la actividad de las organizaciones políticas al Consejo Nacional Electoral. Está prohibida a los ciudadanos la doble afiliación, a los políticos se les prohíbe el transfugismo. Todo ello, además de la violación de esas disposiciones, trae consigo las correspondientes sanciones. Está castigada también la doble militancia, participando en elecciones, y los partidos están obligados a sujetarse al principio democrático. Sin embargo, estas medidas no parecen haber surtido el efecto esperado para lograr que los partidos colombianos sean más pujantes, más dinámicos, más democráticos, más transparentes. El crimen organizado es un factor de considerable preocupación y en ese sentido, entonces, la Constitución y las leyes han impuesto responsabilidades específicas a los partidos y creó una figura especial que se llama la silla vacía. Específicamente cuando se trata de delitos relacionados con grupos armados ilegales, narcotráfico, violación de los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad, se aplican medidas especiales que son sanciones a los partidos, a los movimientos que inscriban candidatos que hubieran participado, que hubieran sido condenados por dichos delitos, tanto en Colombia como en el exterior. Esa responsabilidad de los partidos abarca también la responsabilidad de sus autoridades, de sus directivos. Y tenemos la silla vacía, figura en virtud de la cual no puede ser reemplazado un miembro de una corporación pública a partir del momento en que sea condenado por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, delitos dolosos contra la administración pública o contra los mecanismos de participación democrática o delitos de lesa humanidad. Las condenas por razón de estas conductas pues llevan al hecho de que la curul respectiva queda vacía y el partido la pierde porque el respectivo miembro de la corporación no podrá ser reemplazado. Ahora bien, llegamos a un punto, a un tema que es especialmente delicado y preocupante, y es la sustitución del sistema de partidos que tradicionalmente tuvimos en Colombia, un sistema bipartidista, por un sistema que ha degenerado en un tramado de coaliciones que mutan tanto como el COVID-19 en muchísimas nuevas versiones. La Constitución en el 91 fue muy exitosa en destruir el bipartidismo y había muchas razones para que ello debiera ser así, debido a que los partidos liberal y conservador pues habían monopolizado la totalidad de la actividad política en un clima de profunda corrupción y exentos de todo control, y así entonces la Constitución se empeñó en acabar esa configuración de nuestros partidos para que se hiciera una apertura franca hacia nuevas expresiones de la política, lo cual efectivamente fue completamente exitoso. Y para acabar con el bipartidismo, la Constitución lo que hizo fue invitar a participar en los debates electorales a una heterogénea diversidad de organizaciones habilitadas para competir en condiciones de igualdad, que son, claro está, en primer lugar los partidos políticos, pero también los movimientos, las agrupaciones políticas, que generalmente las llama así también la Constitución, las organizaciones sociales, los grupos significativos de ciudadanos, los movimientos sociales en general. Así entonces, cualquier encuentro de personas podía actuar en la política como partido político, y eso llevó a que en un momento dado hubiera 72 partidos políticos en Colombia. Luego de que dominaban el escenario solamente 2 y había unos cuantos más muy pequeños partidos.
Luego vinieron reformas constitucionales para disminuir el número de los partidos. Hoy tenemos 22 partidos con personalidad jurídica porque hace pocos días se reconoció personalidad jurídica a algunos más, 22. Y así entonces Colombia viene a ser uno de los países con más partidos políticos en su gobierno. Los partidos declarados en la oposición son 7 y con el gobierno están 15 partidos políticos. Naturalmente, se ha desquiciado completamente el sistema de partidos y de esta manera se han abierto aún más las compuertas a la corrupción. Se ha dado paso de un sistema de partidos a un sistema de coaliciones que no son ya alianzas programáticas, sino opacas asociaciones de empresarios para la toma del gobierno en todos los niveles territoriales. El Congreso, disuelto en grupos mutantes de intereses privados sin doctrina de disciplina, casi todos acomodados con el presidente de turno, o el gobernador, o el alcalde de turno, porque esto ocurre exactamente en todos los niveles de la administración. Este Congreso ha perdido la capacidad de hacerle contrapeso político al gobierno y quedó, por tanto, a su merced. En consecuencia, el presidente gobierna excesivamente, como puede fácilmente deducirse, y ello ya es por sí solo fuente de corrupción, el hiperpresidencialismo. No se podrían pedir condiciones más propicias para la corrupción. Finalmente, el derecho penal, por supuesto, ha sido otro frente en el cual se ha procurado combatir la corrupción electoral y tenemos 16 tipos penales relacionados con este aspecto, y la multitud de tipos penales revela entonces también la diversidad y la complejidad del comportamiento electoral de los colombianos. Se trata de delitos que no han desaparecido y cuya presencia en el código es absolutamente necesaria para perseguirlos cada vez que aparezcan. Esta lista es una pequeña cartilla de sociología electoral que revela claramente cómo las distintas facetas que adopta la corrupción en la práctica de las elecciones. A manera de conclusión, tenemos que entonces que persisten prácticas electorales corruptas a pesar de 16 reformas constitucionales que se han hecho para solucionar problemas electorales. La transhumancia electoral es una práctica muy arraigada, es decir, se acarrea a los ciudadanos de un municipio a otro para que voten allí y ganar con este artificio elecciones municipales. La compra de votos es muy extendida, el dinero fluye caudalosamente el día anterior a las elecciones y el día mismo. Y por supuesto, mucha gente está hasta la expectativa de que le lleguen a comprar su voto por razones de cultura política, de incultura ciertamente, y también de pobreza. Hay temas pendientes también como el tema de la puerta giratoria, que es una práctica corrupta en virtud de la cual los funcionarios salen de altas posiciones del Estado a dirigir empresas privadas, o también los gerentes y los directivos del sector privado entran a desempeñar cargos en la administración en áreas que pues, supuestamente interesan al respectivo sector económico. La puerta giratoria entonces es un tema que debe dar lugar a la generación de inhabilidades y también de medidas sancionatorias cuando esto ocurra. El cabileo es otro aspecto respecto del cual no ha sido posible legislar, a pesar de que la Constitución ya prevé que el Congreso expedirá una ley para regular el cabildeo. Es ostensible la debilidad del Consejo Nacional Electoral en su función de vigilancia y control de las organizaciones políticas y de sus finanzas debido al origen partidista de sus miembros, porque ocurre que el Consejo se compone de 9 integrantes, todos elegidos por el Congreso y teniendo en cuenta su filiación partidista. Por supuesto que es necesario reconstruir el sistema de partidos
22 partidos que son todos solo de apariencia, en nada contribuyen al buen funcionamiento de la democracia. Son partidos con los cuales la gente no se identifica y en donde, debido a los altos índices de abstención electoral de los colombianos, en donde nunca hemos votado más del 50% del censo electoral, pues entonces se valorizan mucho los votantes cautivos con que cuentan estas organizaciones. Nuevas disposiciones en el terreno de la legislación electoral, por supuesto, pueden contribuir a frenar fenómenos de corrupción en el ámbito de la política, a modernizarla y a rectificar comportamientos contrarios a la legalidad electoral, pero ello no es suficiente. Además de que habría que esperar a que los políticos estén dispuestos a aprobar dichas reformas, amenazando sus propios intereses y su statu quo, se requiere de una transformación cultural, como ya lo he señalado insistentemente. Bien, eso es de lo que quería tratar en esta oportunidad y les agradezco mucho su atención, quedando pendientes de sus inquietudes y de sus preguntas. Muchas gracias al doctor Augusto por su brillante y completa exposición del panorama de la aproximación del derecho electoral colombiano a la lucha contra la corrupción. Probablemente muchos de los puntos que ha tocado son universales y nos afectan a todos en todos nuestros sistemas electorales y, bueno, pues hay aspectos que a mí me parecen muy relevantes sobre las inmunidades parlamentarias, sobre la sujeción de los partidos al principio democrático o sobre el pluralismo en la vida política y el sistema de partidos, que en fin, yo no voy a preguntar por ahora, simplemente voy a dar la palabra a los colegas, no sin antes saludar a colega y amigo italiano Giuseppe Franco Ferrari, que lo veo entre los que están compartiendo el seminario, como también a la profesora de la Universidad de Burgos, Teresa Medina, y a una de nuestras doctorandas, que nos saludé antes, María Eugenia Echagüe. Bienvenidos todas y todos. Entonces vamos a dar la palabra. Veo que ya la doctora Estela la ha pedido, la doctora Miriam la ha pedido y el doctor Alejandro la ha pedido. Por este orden, primero la magistrada Estela Conto, luego Miriam Ibanega y luego Alejandro Pérez-Valde. Adelante. Bueno, doctor Augusto, muy buenas tardes ya, qué gusto. Muchísimas gracias por la exposición, muy interesante. Bueno, les pido disculpas por no levantar mi cámara, que estoy con un internet inestable. Tengo una inquietud y yo quisiera comunicársela a ver usted qué opina. La influencia de la decisión de la Corte Interamericana contra Colombia en el caso de el acto administrativo que sancionó con destitución al exalcalde Gustavo Petro. Porque es que resulta que en la sentencia la Corte Interamericana dejó en claro que para el cumplimiento del artículo 23 de la Convención, la destitución de las personas elegidas por voto popular solamente podría provenir del juez penal y le ordenó a Colombia proceder a hacer modificaciones legislativas y constitucionales necesarias, lo que pone pues en bastante aprietos las decisiones de los jueces administrativos, en este caso tribunales y Consejo de Estado en materia de pérdida de investidura. Esa es la inquietud que yo le quería transmitir. Muy bien, doctora Estela, un cordialísimo saludo, en primer lugar. Este es un tema pues, que en Colombia ha sido muy polémico y que para los observadores exteriores pues, podría ser más claro, en el sentido de que, como usted lo señala, dado que, de acuerdo con la convención de la cual hace parte Colombia, solamente un juez penal podría destituir a un elegido político, pues entonces no hay caso, ninguna autoridad administrativa podría tomar dicha medida. Esto no es problema en cuanto se refiere a la pérdida de investidura, porque la pérdida de investidura, que es como una destitución también, la decreta una autoridad judicial.
el contencioso administrativo. Pero aquí se trata no solamente de una autoridad judicial en general, sino específicamente de un juez penal. Recientemente se modificó el Código Disciplinario para mantener esta competencia en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, señalando la ley que para esos casos la Procuraduría estaría ejerciendo función judicial. Parece ser como una maniobra para hacerle el quite a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues habrá que ver qué dice la Corte Constitucional sobre el tema, que en todo caso ya se ha manifestado en oportunidades anteriores como inclinada a que la Procuraduría conserve esa potestad, en virtud de que es una expresión del poder disciplinario que tradicionalmente ha tenido la corporación. Es un tema que es candente y que tiene una especial relevancia, especialmente en este momento en que se aproximan las elecciones presidenciales y cuando precisamente Gustavo Petro encabeza las encuestas y se sugiere como el inminente presidente de Colombia. Entonces estamos en una grave encrucijada y los juristas realmente tenemos una capacidad muy limitada de encontrar argumentos que puedan superar la decisión de la Corte Interamericana. Muchas gracias, doctor Augusto. Miriam Ibánega, la doctora Ibánega, tiene la palabra. Sí, Augusto, justamente siempre me llamó la atención este proceso judicial de pérdida de investidura. Mi pregunta es, si no me equivoco y no escuché mal, ¿podría llegar a iniciarse frente a la denuncia de un particular? ¿Hay previamente a ese proceso alguna investigación administrativa o prejudicial que determine, digamos, la seriedad de la denuncia y que si existen elementos, o directamente se inicia el proceso y dentro del proceso se investiga? Directamente, como ocurre con todas las acciones públicas en Colombia. El ciudadano presenta la demanda, bien sea de inconstitucionalidad o de ilegalidad de actos administrativos ante el contencioso administrativo, o en este caso de pérdida de investidura, y entonces simplemente se inicia el proceso, y en el curso del proceso naturalmente se practican las pruebas y se da la oportunidad de defensa a quien es objetivo de la acción. Y por tanto Un típico juicio político. Eso no diría yo que sea un juicio político. No, en nuestros países, te digo por la similitud en cuanto... Sí, sí, sí. No para ustedes es un proceso judicial. Judicializado. Claro, exacto, exacto. Muchísimas gracias, Augusto, muy interesante. Muchas gracias. Doctor Alejandro Perdualde. Bueno, primero, qué honor escuchar al querido amigo colombiano. Me hace extrañar esa tierra que también me ha recibido tantas veces y donde tengo tantos amigos. Creo, y de alguna manera esto se fortalece con la respuesta a la primera pregunta que contestaste, Augusto. La Corte Interamericana está como produciendo como una especie de consecuencia que rompe la estructura de poderes de la democracia. Hay una judicialización de todos los temas. O sea, hay una potenciación inexplicable, desproporcionada, como si la Convención Americana de Derechos Humanos estuviera dirigida a jueces y no a legisladores y a poderes ejecutivos. Fíjense que esta judicialización excesiva nos deja fuera el derecho administrativo, excluye al derecho constitucional. No puede ser que los jueces sean los dueños de la Convención Americana y de sus aplicaciones. Es más, los fallos, Artavi, Murillo, el otro, el chileno, ahora me lo estoy olvidando, pero bueno, no importa. O sea, hay una... creo yo,
una fuerte distorsión del sistema político fundamental de los países democráticos de Estado de Derecho, donde creemos que son únicamente los jueces los que lo pueden construir y garantizar. Creo que he pasado 14 años en tribunales, en un superior tribunal, es muy importante el rol, pero exige demasiados cambios, exige muy fuertes transformaciones y de ninguna manera puede ser el principal protagonista. Si nosotros no construimos esa buena administración, esos principios constitucionales que la inspiren, no lo van a lograr los jueces. Entonces, creo que, y sobre todo en el derecho electoral, que es eminentemente político, un sistema electoral puede cambiar hasta las bases mismas de la Constitución, puede destruir los pilares de todo lo demás que se conforme dentro de un Estado. Ya lo decía Alberdi, nuestro constitucionalista fundador, digamos, hace 150 años. Entonces, me parecen muy buenas tus reflexiones, me han hecho acordar mucho el libro de Jorge Fernández Ruiz sobre derecho electoral, aunque él detecta más de 40 trampas, pero bueno, en eso los mexicanos siempre nos han superado. Pero realmente muy, muy interesante, muy enriquecedora tu exposición, y yo querría después, si nos podés mandar ese power que hemos podido ver entre todos, porque tiene algunos listados sistematizados que sí son un aporte muy importante para lo que venimos interesados en el derecho electoral. Gracias, perdonen lo largo de mi intervención. No, muchas gracias, Alejandro. Muy interesante, y por supuesto, con mucho gusto les enviaré la presentación. Muy bien. Yo sí quería hacer una pequeña pregunta en relación con la inmunidad parlamentaria. Creo que es un concepto que está bastante claro en la doctrina y que, sin embargo, pues sorprendentemente hay países en los cuales los electos parlamentarios piensan que están blindados para que esa inmunidad cubra no solamente lo que es el ejercicio habitual de la función parlamentaria, sino incluso actividades variadas que con resultado de lesión de normas de distinta naturaleza. Entonces, incluso hay países, España entre ellos, que requiere que cuando un diputado o un senador vaya a ser procesado o que vaya a ser conocido su caso por un tribunal, hace falta que las cámaras o que la Cámara le dé una autorización para que pueda ser sometido a ese proceso jurisdiccional. Se llama suplicatorio. Hemos visto incluso, podemos llegar a ver casos en los cuales una Cámara, por razones político-partidarias, ante un caso evidente de la realización de actos cuyo reproche penal sea obvio, pues no se va a producir porque no se le da esa autorización. ¿Qué opinas sobre esto? Jaime, pues mientras rigió la inmunidad parlamentaria, con frecuencia se presentaron casos de impunidad como el que estás relatando, y quizá en mayor volumen con un país, en comparación con un país como España, en la medida en que la criminalidad ha sido desde siempre muy próxima a la actividad política en Colombia. De tal manera que el asunto llegó a un extremo tal que ya se volvió completamente intolerable la burla permanente de los políticos frente a las iniciativas de la justicia penal. Y esa es la razón por la cual en Colombia se adoptó esa medida, que puede ser polémica y alarmante, dado que se trata de una institución que tiene una trayectoria tan venerable en todo el constitucionalismo de Occidente, desde la Carta Magna. Pero el hecho es que en general tenemos la opinión de que ha tenido un efecto muy importante.
para sanear el Congreso y para castigar a los delincuentes y para que la justicia penal pues se pueda actuar dándole un tratamiento igualitario a todos los ciudadanos sin importar su rango, su posición, su condición social. Muy bien. Muchas gracias, Augusto. Y luego otra cuestión que, visto los tiempos en que vivimos, en muchos países acostumbrados a bipartidismos, que durante siglos se repartieron el poder, y ahora observamos, pues, de acuerdo con el pluralismo, que emergen distintas opciones políticas y distintos partidos políticos, y la necesidad de llegar a coaliciones que, bueno, cuando están en la campaña electoral dicen una cosa y luego cuando llegan al gobierno hacen exactamente lo contrario. Entonces, la pregunta es, esos compromisos electorales que se asumen por las opciones políticas antes del veredicto, ¿deberían de tener alguna fuerza jurídica o eso forma parte, digamos, de las veleidades de la vida política y de los cambios y transformaciones que se producen de repente cuando quien es oposición se convierte en gobierno y lo que había prometido unos días antes, cuando llega a sentarse en el banco azul o en el banco de gobierno, de repente entiende que debe de realizarse de otra forma completamente distinta? ¿Tú crees que debería haber algún tipo de vinculación jurídica de esos compromisos o de ese programa electoral, o que queda al albur de lo que en cada momento las circunstancias determinen? En Colombia, al mismo tiempo que hay un desarrollo muy importante de la legislación para regular los partidos políticos, no se regulan las coaliciones. Y es un vacío gravísimo en nuestro derecho electoral. Es necesario que las leyes se ocupen de las coaliciones para ordenar su actividad y para hacerlas transparentes. Hoy en día, las coaliciones que se forman en los municipios para las elecciones municipales y departamentales en general, bien pueden ser calificadas como asociaciones para delinquir. Las coaliciones eligen el candidato para el cual se han puesto todos de acuerdo que hay que elegir y también determinan cómo va a manejar la mayoría en la respectiva corporación pública, y de en adelante la gestión de la administración municipal y departamental es a cargo de la coalición. El gobernador y el alcalde elegidos por esas coaliciones no son independientes para dirigir la administración porque dependen de los compromisos con la coalición que les permitieron ser elegidos. Entonces, este mecanismo de coaliciones en realidad se ha convertido en una estrategia para que la corrupción avance en la captura del Estado. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más, alguna pregunta más, algún comentario, alguna glosa? Muy bien. Pues con una puntualidad casi germánica, porque vamos a cumplir la hora del inicio del seminario, en nombre de todos, Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la intervención tan completa y tan brillante que nos has ofrecido en la tarde de hoy. Recordamos que el próximo seminario va a ser el día 17 de enero y contaremos con la doctora Miriam Ibanega, que también nos va a hablar de un tema de gran autoridad, como es la transparencia en las contrataciones públicas en tiempos de pandemia. La transparencia de las contrataciones públicas en tiempos de pandemia. Como ya es el último seminario del año y estamos en los tiempos de las Navidades, pues para todos, muy felices Navidades, que tengan un muy buen año nuevo y si Dios quiere, aquí nos veremos de nuevo el día 17 de enero a las 6:30 horas de España. Muchas gracias, Augusto. Un abrazo para todos. Adiós. Mil gracias. Cordial saludo. Feliz Navidad y feliz año. Saludos a todos. Felicidades.